Juan Camilo. Ah, ya entró, sí, Sí, ya. también Juan Hola, buenos Camilo. días, ¿cómo estás? Hola. Ay, qué bueno que ya están. Buenas tardes para Sí. ustedes. Muy buenas tardes, qué gusto tenerla. Gracias por la invitación. ¿Qué nos falta? Luis Gabriel, que Luis Márquez. Ujú. Las personas inscritas ya se están uniendo. Luis Márquez, ya lo tenemos. Ah, qué bueno, entonces ya está. Profesor Luis Gabriel, bienvenido. Bien, ya son las 12 del día. Vamos a comenzar en unos minutos mientras se unen nuestros participantes. Muy buenas tardes desde Bogotá. Esperamos que estén muy bien. Hoy tenemos un webinar muy interesante de nuestra Asociación Panamericana de Investigación en Transporte, PANAM, STR, con conferencias sobre seguridad vial, que agradecemos muchísimo a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Vamos a comenzar en unos minutos, vamos a tener dos presentaciones bien interesantes. Creo que hay necesidad en un momento de darles la oportunidad de que compartan la pantalla a quién va a exponer para el primer artículo de investigación de análisis sociotemporal, el estudio de caso de Medellín. ¿A quién le paso la pantalla? Ah, yo voy a presentar. Listo. Entonces, en un minuto ya te voy a pasar la pantalla para que puedas, María Catalina, eh, poder hacer la presentación. Gracias. La semblanza, el currículum, ¿no? Sí. Sí, se están uniendo nuevos participantes. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde del día de hoy desde Colombia, tarde, y esperamos pues que tengamos una muy buen webinar sobre temas de seguridad vial. Para permitir que María Catalina pueda presentar, la voy a hacer anfitrión y le pido a María Catalina que después haga anfitrión al siguiente presentador, el profesor Luis Gabriel Márquez. Perfecto. Entonces, en este momento, María Catalina, eres la anfitriona. Listo. Ya pueden ver la presentación, ¿cierto? Sí, María Camila, también, por favor, ahí seguramente te va a tocar autorizar las personas que vayan ingresando. Entonces, Ah, quizás ahí listo. en cierto momento te va a tocar eso porque es el rol del anfitrión aceptar las personas que van ingresando.
Sí, yo no Listo. supe aquí, Víctor, cómo permitir compartir pantalla y Pero sin ser ya, anfitrión. ya estaba, ya me había permitido. Está Ah, bien. entonces si quieres devuélveme el rol de anfitrión y yo soy el que autoriza a las personas para entrar, para que Ok, no tengas ok. esa incomodidad mientras haces la presentación. Bueno, voy a ver cómo lo hago, no sé. Bueno, yo voy a hacerlo más fácil. Yo voy a reclamar el anfitrión eh, Ajá, y O entonces, Víctor, yo puedo hacerlo, ¿no? Sí, le parece. sí. y te volví a ser anfitrión, Darío. Ya, Listo. adelante. Perfecto. Sí, entonces yo sigo admitiendo. Muy buenas tardes. De verdad, muchas gracias por la atención el día de hoy. Para nosotros es un gusto muy grande desde Panam STR para hacer estos eventos de divulgación de investigación. Decidimos hacer este segundo webinar este año sobre temas de seguridad vial, para lo cual escogimos y amablemente aceptaron presentar el artículo Análisis de espacio a espacio temporal de choques viales con un estudio de caso en Medellín, investigadores que hacen parte que nos van a contar a continuación desde la Universidad de California en Davis y en apoyo a la universidades en Medellín. María Camila, muchas gracias. Te pido el favor, nos des un poquito de tu biografía antes de iniciar la presentación. Bueno, perfecto. Bueno, yo voy a compartir esta presentación con mi colega Juan Camilo López. No sé si Juan quieras tú empezar a contar un poco pues de tu biografía, después lo hago yo o Cuéntenos de empiezo yo. ustedes, Bueno, listo. María Camila y Juan Camilo. Bueno, sí. Bueno, entonces, como usted nos estaba pues introduciendo, nosotros hacemos parte del laboratorio de transporte sostenible de, el Instituto de Estudios de Transporte en Davis, en la Universidad de California. Estamos desarrollando pues investigaciones en diferentes ámbitos relacionados pues como con la seguridad vial, con el e-commerce, estamos también trabajando pues como con logística, em, eh, transporte sostenible, o sea, estamos abarcando bastantes aspectos y pues este es un proyecto que surgió de alguna manera como un proyecto de clase, pero lo vinculamos un poco como a nuestra investigación de laboratorio bueno, estábamos bastante interesados en explorar la parte pues de seguridad vial de la ciudad de Medellín porque tenemos bastantes datos. Bueno, y continuando un poquito con la presentación, bueno, yo soy egresada de la Universidad de Antioquia en la Universidad de Medellín, en Colombia. Hice mis estudios en ingeniería civil allá. Hice también mi maestría en ingeniería allá. Y bueno, ya tuve una experiencia pues como docente durante 10 años en Colombia y migré pues a desarrollar mis estudios doctorales en la Universidad de California. Este es mi segundo año. Y bueno, creo que ahora sí le doy paso a mi colega Juan Camilo para que él se presente y él inicie la presentación y bueno, yo continuaré en cierta parte de las diapositivas. Bueno, Muy bien, gracias, adelante. gracias, Cata. Muchas gracias a todas y a todos por este espacio, por permitirnos presentarnos. Me presento, pues, mi nombre es Juan Camilo López, soy estudiante de doctorado en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de California en Davis. Soy ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Tecnológica Pereira, en Pereira, Colombia. Tengo una maestría en Ingeniería Mecánica, también de la UTP. Y al igual pues que Catalina, tuve una experiencia como docente en el área de energía y fluidos en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Trabajé como investigador por alrededor de 8 o 9 años en el grupo de investigación en gestión energética en la misma universidad. Y bueno, ahí empezamos a trabajar temas de transporte y el día de hoy me encuentro también haciendo mi doctorado en la Universidad de California Davis bajo la supervisión pues de el doctor Miguel
Miguel Haller. Bueno, ya para dar inicio a esta presentación y nuevamente agradeciéndoles a todas y a todos por su presencia y habilitarnos este espacio, quisiéramos presentar el día de hoy este trabajo titulado Análisis espaciotemporal de la accidentalidad vial en un caso de estudio que desarrollamos en Medellín, Colombia. Como Catalina pues les contó, este estudio surgió como inicialmente como un proyecto de una clase y fue evolucionando poco a poco en compañía pues del profesor Miguel. Fuimos introduciendo nuevos temas o nuevos aspectos que fueron haciéndolo cada vez un poco más interesante. Este trabajo fue presentado en el PANAM el año pasado y bueno, continuamos la investigación en ese aspecto, ¿no? Si quieres, Cata, adelante, por favor. Bueno, un poco los contenidos de esta presentación lo dividimos en 5 áreas principalmente, en 5 secciones. La introducción, presentarles un poco los objetivos y las preguntas de investigación que quisimos abarcar con este trabajo. La metodología, algunos resultados y, bueno, conclusiones y trabajo futuro, porque es un trabajo que sigue en curso. Adelante, por favor. Bueno, a manera de introducción, este trabajo pues se centra en la ciudad de Medellín. Medellín es una de las ciudades más importantes del país, está ubicada en la región noroccidental de Colombia. El área metropolitana de la ciudad es la segunda área más importante en Colombia en términos económicos, contribuye con alrededor del 11% del Producto Interno Bruto del país. Y a raíz de eso también tiene una infraestructura y una operación vial bastante grande, bastante importante, y sin embargo se estima que alrededor de 280 vidas se pierden cada año debido a temas de accidentes de tráfico, en los cuales pues se frecuenta más la presencia de motocicletas y camiones, ¿no? ¿Quieres adelante, por favor? Aquí un poco contarles acerca de las características de transporte a nivel macro pues de la ciudad de Medellín. Se estima que Medellín tiene una población de alrededor de 2.500.000 habitantes, al menos en su área metropolitana. Se tiene una estadística de alrededor de entre 750 y 800 vehículos registrados por cada 100.000 habitantes en el área metropolitana. En Colombia pasa un tema muy particular y es que los vehículos pueden estar registrados en diferentes localidades y pueden estar operando en ciudades completamente diferentes, entonces estos registros también tienen un poco deben ser ajustados un poco. Se estima pues de que en la ciudad se recorren alrededor de 47.000 kilómetros por cada 100.000 habitantes. Perdón, creo que hay un micrófono encendido. Y, perdón. Introducción. Gracias. Y bueno, se estima que se registran alrededor de 9, 10, casi 10 fatalidades o muertes relacionadas con accidentes viales por cada 100.000 habitantes y un total de alrededor de 46.000 accidentes en total por año. Continuando un poco, la tasa de fatalidades, a pesar de estos números, de este gran número de accidentes que se registran en la ciudad, el número de fatalidades o de muertes en accidentes viales ha venido disminuyendo en la ciudad en los últimos años, desde 2014 hasta 2022. Esta cifra se ha reducido de alrededor de 12 a alrededor de 6 muertes por cada 100.000 habitantes, donde la mayoría de las víctimas, al menos en este periodo de tiempo, han sido relacionados con motociclistas y peatones. Alrededor del 70% de los heridos que se presentan en accidentes viales están relacionados con motocicletas, mientras que alrededor del 45% de las muertes se relacionan también a este mismo modo de transporte, seguido con los peatones, que registran alrededor de un 40% y un 13% de participación en cada una de estas áreas. Siguiente, por favor. Bueno, a partir de este recuento y este breve
esta breve caracterización de la ciudad de Medellín en términos de accidentalidad vial, desarrollamos este proyecto que tiene como objetivo hacer un análisis de los accidentes de tráfico, considerando patrones espaciales y temporales en la ciudad de Medellín, Colombia, con el fin de identificar cuáles son esas características que inducen a un mayor riesgo de accidentalidad vial y cuáles han sido los impactos tanto de política pública como de patrones de tráfico que se presentan en la ciudad. A raíz de eso, se propusieron 4 preguntas de investigación, las cuales vamos a ir desarrollando a lo largo de esta presentación. La primera es, bueno, ¿cuáles son los patrones y cómo han cambiado los patrones de accidentalidad vial a lo largo del tiempo? ¿Cuáles son esas diferencias espaciales más significativas que influyen sobre la accidentalidad vial? ¿Cuáles son estas políticas públicas también que mayor afectación tienen sobre sobre la accidentalidad vial y cómo las condiciones de tráfico y los patrones de tráfico influencian o influyen, perdón, sobre la ocurrencia de los accidentes? Bueno, le doy el paso a Catalina para que continúe con la presentación. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, entonces, trabajando con el mismo esquema de las preguntas, pasamos entonces a la metodología que desarrollamos para hacer este estudio. Lo primero que quisiera resaltar es que Medellín fue escogida en este caso porque es una de las ciudades de Colombia que más datos tiene. Por eso también hay muchísimas investigaciones en esta ciudad sobre accidentalidad vial y casi todas ellas se centran es como en donde, digamos, cuáles son los puntos más críticos, cuáles son los puntos de mayor gravedad, y eso está muy bien. Nosotros también tratamos de caracterizar eso. Sin embargo, queríamos darle como ese plus de, bueno, ¿qué impacto tiene la política pública en estos puntos críticos? Y además también pues como el tema de las variables de tráfico. Entonces, en nuestra metodología, el primer punto fue desarrollar ese análisis temporal porque queríamos identificar esos patrones específicos a lo largo del tiempo que nos pudieran mostrar, bueno, qué condiciones específicamente pues de las características sociales, culturales y además climáticas o medioambientales afectaban pues los accidentes. Entonces hicimos una serie de descripción estadística y bueno, pasamos entonces al análisis espacial. Entonces analizamos un poco cuáles eran las características de los accidentes, dónde estaban, digamos, concentrada la mayor cantidad de accidentes. Hicimos agrupamientos para ver patrones específicos de las zonas y finalmente hicimos un estudio de anomalías. Escogimos como unidad mínima de análisis los polígonos con base pues a la revisión de literatura que hicimos y entonces buscamos detectar cuáles eran los puntos o polígonos más críticos en términos de incremento sustancial de la accidentalidad en términos de frecuencia o reducción significativa de esa accidentalidad vial para ver qué pasó, qué ocurrió en ese punto específico y tratar de asociar eso a las políticas o regulaciones o digamos, modificaciones a la infraestructura, mejoras y bueno, en fin. Y en el último, digamos, paso de nuestro análisis, pues hicimos una caracterización de las variables de tráfico con cámaras de detección pues de diferentes factores viales que tenemos en la ciudad. Lamentablemente no pudimos abarcar los mismos años en todo el análisis para esta última parte porque trabajamos entre el 2008 y en el 2022 la parte de análisis temporal y espacial, pero para las cámaras viales solo teníamos datos disponibles, digamos, completos con todas las variables a partir del 2018. Entonces usamos pues los datos que teníamos. Entonces empecemos con la parte del análisis temporal. Entonces lo que quiero mostrarles aquí es en el lado izquierdo de la pantalla todos los mapas de calor con la frecuencia de accidentes en términos de meses y horas o años y meses. Entonces en la parte superior tenemos también, además de meses y horas, la agrupación jerárquica a través de dendrogramas donde podemos extraer como
características o aspectos muy significativos de lo que ocurrió durante todos estos años, como les mencioné, entre el 2008 y el 2022. Entonces, ¿qué pasó? Encontramos que para los meses, hay 2 meses en particular que tienen un comportamiento bastante diferente del resto de los datos. Voy a apuntar por aquí. Entonces tenemos el mes de enero y febrero, que distan significativamente del resto de los meses, y también un poco particular el mes de abril. Nosotros en Medellín tenemos el dicho de abril lluvias mil. Es justamente una época de muchísimas lluvias, y pues también incrementa significativamente los accidentes en esos días. Y bueno, por el análisis que hicimos de meses versus años, entonces tenemos también el año, perdón, atípico, que es el de el 2020 por la situación pues del COVID, y otro año que resulta bastante atípico es el año del 2022, donde hubo una reducción significativa de accidentalidad vial. Bueno, hubo otros años también ahí que podríamos destacar, por ejemplo, el 2019, el 2012. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasó con el resto del análisis. Para el análisis espacial, entonces hicimos varias caracterizaciones y hicimos un análisis estadístico. Por ejemplo, acá les mostramos el análisis de tendencia central, donde es evidente y es de esperarse que la mayoría de los accidentes ocurran en la zona central de la ciudad, donde está, pues, digamos, la parte económica administrativa más importante de la ciudad. Hicimos también entonces aquí como ustedes pueden ver ya la agregación por polígonos. Hicimos una agrupación para ver características de las zonas. Entonces encontramos aquí dos técnicas de agregación. Una es el de aglomeración y el otro es el de K-means. En el de aglomeración encontramos 5 diferentes clústeres, y en el de K-means encontramos 3 diferentes clústeres. En general, esta agrupación lo que nos muestra es que también, como es de esperarse, en las zonas más alejadas de la ciudad, o sea, si nos vamos más hacia la ruralidad, encontramos menos cantidad de accidentes, pero cuando nos acercamos más a la zona céntrica, obviamente incrementa sustancialmente la cantidad de accidentes. Sin embargo, en este agglomerative clustering que hicimos, encontramos 5 diferentes grupos, y ellos también están asociados a características muy particulares de la ciudad. Por ejemplo, el amarillo nos muestra los puntos realmente más críticos en términos de frecuencia, mientras que el rojo nos muestra también otros puntos de interés, como son zonas como las terminales de transporte, también algunas zonas en la autopista norte, que es bastante accidentada, en la regional. Entonces hay como grupos interesantes pues que resultaron de este análisis y que pudimos caracterizar. Bueno, después lo que hicimos fue agregar los datos pues en términos temporales a partir de trimestres, y empezamos a detectar como cuáles eran esos polígonos más críticos, o cómo era la variación de esos polígonos a lo largo del tiempo. Y entonces, pues aquí es como, pues les presentamos como una muestra de lo que resultó haciendo esa agregación a través de estos GIFs. Lo interesante de eh, pues como de esta representación gráfica, es ver lo opuesto que son frecuencia y gravedad. Nosotros, dentro de nuestros objetivos, definimos para el análisis la frecuencia, no la gravedad, pero queremos mejorar un poquito más el estudio, incorporando pues la parte de la gravedad. Entonces aquí pues decidimos como ilustrar de esta manera también hacia dónde va dirigido el estudio. Y bueno, lo importante que quisiera resaltar aquí es que analizando la parte de frecuencia, vamos a notar pues que los puntos de mayor accidentalidad vial están concentrados en la zona céntrica, en las principales vías de la ciudad, más como hacia el centro en términos de frecuencia. Entonces vamos a ver muchos accidentes ahí, pero cuando vamos a ver la gravedad es como todo lo contrario. Los accidentes más graves suelen ocurrir en las zonas de las vías más veloces, o sea, más de alta velocidad, o sea, más a las afueras de la ciudad, y pues eso entonces tiene como ese comportamiento opuesto ahí. Bueno, para nuestro análisis de anomalías, ¿qué hicimos?
Cogimos a cada polígono, o sea, sacamos una media en términos de frecuencia. Estamos analizando aquí la frecuencia. Sacamos la media de accidentes y cogimos cada polígono y le restamos esa media y extrajimos a partir de los cuantiles que definimos de 0.95 y 0.05, cuáles estaban por encima o por debajo de esos cuantiles. Y entonces lo que ustedes ven en esta gráfica de la izquierda es que justamente ahí están todos los polígonos anómalos que se detectaron. Y en la gráfica de la derecha lo que hicimos fue extraer los más críticos. O sea, los más críticos de ellos es donde hubo muchísima, o sea, en un punto específico del tiempo hubo un cambio drástico y entonces incrementó sustancialmente la accidentalidad en ese polígono, o al contrario, hubo una reducción bastante significativa de la accidentalidad y pues por eso también resultó siendo un polígono interesante. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos analizando todos esos polígonos para extraer, o sea, nuestra intención es coger polígonos que tengan un patrón atípico en estas anomalías, en el sentido de que no es un comportamiento asociado a las estaciones que vimos antes en tiempo. O sea, por ejemplo, siempre hay un cambio drástico aquí por las lluvias, que es de esperarse. Entonces, sacar como esos polígonos afuera y escoger aquellos que presentaron un cambio sustancial debido a otros posibles factores, no necesariamente estacionales o por alguna condición medioambiental. Entonces, esos son los polígonos que deseamos analizar a profundidad con las intervenciones que se hicieron en la ciudad en términos de modificaciones a la infraestructura, mejoras o cierres viales por alguna circunstancia o porque, digamos, hicieron pues campañas de, no sé, de seguridad vial o bueno, pudieron pasar muchísimas cosas. Entonces lo que tenemos ahorita es el inventario de todas esas actividades que se hicieron y lo que estamos haciendo es mapear ese inventario para definir, o sea, dónde hubo esas específicas intervenciones y en qué momentos del año ocurrieron. Entonces aquí pues una muestra, porque pues obviamente este análisis no lo hemos terminado, es de lo que estamos haciendo, es aquí, ustedes pueden ver como esos hot polígonos que encontramos. En este caso, aquí les estoy mostrando solamente los polígonos que encontramos de mayor cambios drásticos en el tiempo y también su variación de acuerdo a los periodos de gobierno. Entonces, seleccionamos pues entonces estos 4 periodos de gobierno entre el 2008 y el 2022 y también a la derecha mostramos, digamos, cuál fue la inversión pues, en recursos que se hizo en términos de infraestructura, en términos de, o sea, todos los aspectos pues que involucran las mejoras para la seguridad vial y también la cantidad de accidentes que ocurrieron durante esos años. Entonces, por ahora, los únicos patrones que podemos identificar aquí a grandes rasgos es que las inversiones tienden a hacerse, obviamente, como ya en el tercer año o cuarto año de periodo de gobierno, porque es, bueno, cuando ya han pasado como todo el proceso legal y administrativo que requiere pues la aprobación de esos proyectos. Y justamente ahí, en esos puntos, se puede ver como una inflexión, o sea, puede haber una mejora sustancial de la de las condiciones viales. Sin embargo, pues es algo que estamos explorando más a profundidad con los polígonos que les comentamos, estamos explorando. Bueno, y ahora sí, le doy paso a esta última parte para que Juan Camilo les termine de contar qué más hicimos. Bueno, gracias, gracias Cata. Bueno, para continuar aquí un poco contando el avance del trabajo, continuamos con un análisis del impacto de las variables de tráfico sobre la accidentalidad vial. Para eso, entonces, bueno, enfocamos primero a través de este análisis por polígonos, identificamos que dos hotspots importantes, primero uno en la avenida San Juan y el segundo en la avenida Ferrocarril de la ciudad, localizado pues básicamente en la zona céntrica de la ciudad, y un poco caracterizamos para analizar la influencia de esas variables de tráfico sobre la accidentalidad vial. Caracterizamos la ciudad y la dividimos en 9 cuadrantes en aras de
poder, digamos, a cada cuadrante asignarle algunas características específicas y mirar cuál es el comportamiento de la accidentalidad vial en cada uno de esos cuadrantes, y para eso pues tuvimos que limpiar un poco los datos a través de una técnica de IBISCAN. Continuamos, porfa. Acá, con el siguiente slide. Ok, bueno, aquí ya mostramos un poco la influencia de las variables de tráfico sobre la accidentalidad vial. Esto fue y ha sido un trabajo pues que nos ha demandado un poco más de análisis en cómo agrupar los datos, puesto que, como bien lo mencionó Catalina, las variables de tráfico las obtuvimos y las recolectamos a partir de datos de cámaras viales ubicados pues, a lo largo de la ciudad, mientras que los registros de accidentalidad pues ocurren en cualquier sección de la vía, mientras que las cámaras están ubicadas pues en zonas muy puntuales. Entonces, poder realizar la asignación de los accidentes viales a su correspondiente cámara, digamos, ha sido un reto. Sin embargo, hemos hecho algunos análisis preliminares que nos han permitido obtener información valiosa. En este caso, nos centramos entonces en la zona céntrica de la ciudad, particularmente en una de las vías más importantes del centro. Digamos, para esta vía realizamos el análisis o los diagramas fundamentales de tráfico de, de, de la vía, ¿no? Diagramas fundamentales como velocidad contra flujo de vehículos, flujo contra ocupación. En este caso, la ocupación hace referencia al tiempo en el que la cámara permanece ocupada, o más bien registrando la presencia de un vehículo. Esto sería un signo o no quiero decir equivalente, pero una indicación de la densidad vehicular en ese momento, puesto que si la cámara está muy ocupada es porque tenemos una alta densidad vial. Un poco para identificar de manera preliminar la influencia de las variables de tráfico sobre la accidentalidad vial, entonces lo que hicimos fue recoger los datos de tráfico durante todo un año y agregar un indicativo de si en ese día, y eso es muy importante aclararlo, pues que para este análisis agrupamos los datos por días en los que se registró accidente o no. Debimos hacerlo por días, puesto que por horas no pudimos identificar patrones claros. Cuando lo agregamos por días ya vemos algunas diferencias significativas y podemos observar aquí en cada uno de estos diagramas que en los días en los que no tenemos accidente, que serían los puntos naranja, los diagramas fundamentales tienen un comportamiento un poco más agregado, mientras que en los días en los que hay mayor accidentalidad se presentan picos en el flujo vehicular. Lo podemos ver en las figuras en la parte superior, que los puntos azules se dirigen más hacia la derecha, indicando un mayor aumento en el flujo vehicular, y lo mismo en las figuras del centro, donde los puntos azules tienden a irse un poco hacia arriba. Este fenómeno, pues hemos intentado explicarlo de diferentes maneras. El primer punto es, lo que queremos identificar es si ese aumento en el flujo está relacionado o se debe o está causado por los accidentes, o si es el aumento del flujo el que está causando los accidentes. Entonces quisiéramos ahí ver un poco esa relación de causalidad. Eso es lo primero. Lo segundo es, nos hemos preguntado cuál es la influencia de la participación de, por ejemplo, motocicletas en este caso, puesto que los accidentes de tráfico suelen generar una mayor congestión, y ante la mayor congestión, Medellín y pues Colombia es un país muy particular en cuanto a la participación de motocicletas en la flota vehicular. Cuando hay momentos de congestión, las motocicletas tienden a irse en su mayoría hacia el frente, y una vez la congestión se libera, el flujo de vehículos por hora puede aumentar significativamente en un periodo corto de tiempo, puesto que las cámaras registran las motocicletas como un vehículo, eh, como un único vehículo, ¿no? Entonces aquí hay un poco de causalidad también que queremos evaluar. El siguiente punto, y esto es un trabajo futuro, es también, bueno, en qué momento o a qué distancia de la cámara el accidente se vuelve significativo sobre las variables de tráfico, pero es algo que no abordamos en este estudio, ¿no? En la siguiente diapositiva, entonces, para responder un poco el tema
de la causalidad. No lo logramos hacer con este análisis, pero quisimos desarrollar un modelo predictivo a través de un modelo negative binomial donde evaluamos, perdón, perdón, donde evaluamos la relación que existe entre el número de accidentes y algunas variables descriptivas de la ciudad, como los cuadrantes en los cuales dividimos la ciudad anteriormente, la jerarquía de la vía, el uso del suelo, también el uso, el land value, que sería el estrato socioeconómico, el valor de la tierra, pues en esa área en particular, para identificar si hay una influencia de las variables socioeconómicas sobre la accidentalidad o no. Bueno, y algunas otras variables temporales que incluyen si estamos en horas pico o no, y también algunas características de tráfico como flujo vehicular, ocupación y velocidad. Vale la pena mencionar pues que para este modelo hicimos un, un test de Chi cuadrado, el cual sugirió que esas variables de tráfico fueran una relación o fueran una tasa en función del conteo de accidentes. Y en este caso, la variable de respuesta es el número de accidentes. Nuevamente nos enfocamos en la frecuencia que ocurren en estos cuadrantes bajo estas características, ¿no? Entonces, a partir de este modelo de negative binomial, identificamos pues que el conteo o la frecuencia de accidentes es sensible a variables espaciales principalmente, como las características de la vía, el cuadrante o la zona de la ciudad y el uso de suelo. Podemos identificar, pues, por ejemplo, que en cuanto a variables espaciales, la jerarquía de la vía tiene una gran influencia donde se presentan o donde se presenta un mayor registro de accidentes en las vías principales de la ciudad, jerarquías 1 y 2, que vendrían siendo las vías arteriales y las más grandes. Los cuadrantes más significativos en este caso vienen siendo los 4, 5 y 7, que básicamente representan la zona céntrica de la ciudad, como yo lo habíamos indicado anteriormente en el análisis espacial. Sin embargo, se identifica también que hay un decrecimiento en la accidentalidad vial durante los fines de semana y durante las horas pico. Algo interesante que vimos a partir de este método de negative binomial es que el modelo sugiere una correlación positiva entre el número de accidentes y el flujo de vehículos grandes como buses y busetas. Ah, y esto, digamos que se correlaciona también de alguna manera con el hecho de que hay una mayor accidentalidad vial en las vías, en las autopistas y en las vías arteriales de la ciudad, categorías nuevamente 1 y 2, que son precisamente las vías por donde principalmente transitan esos vehículos más grandes. Otro aspecto aquí que quisiéramos relacionar de estos resultados y destacar es que variables como el flujo, variables de tráfico como el flujo, la ocupación de la cámara y la velocidad, presentaron pues estos coeficientes indican que hay un incremento en la accidentalidad cuando el flujo y la velocidad disminuyen, pero cuando la ocupación aumenta, lo cual nos llevaría a inducir que este aumento en la accidentalidad ocurre fuera de las horas pico, ¿sí? Fuera de las horas pico, cuando hay un aumento en la ocupación, es decir, cuando hay un aumento en la congestión, pero hay una disminución tanto en el flujo como en la velocidad. Es decir, ya cuando entramos en zonas de alta congestión. Esto, de alguna manera, también podría estar pues, relacionado con algunas políticas locales como el pico y placa, lo cual restringe pues, la operación de ciertos vehículos en las horas pico de operación, lo cual podría llevar también, digamos, a temas de estrés y de mayor prisa por parte de los conductores que podría inducir de alguna manera un aumento en la accidentalidad, ¿no? Siguiente, Cata, por favor. Bueno, ya algunas conclusiones de este trabajo. El 2013, algunas conclusiones rápidas. El 2013 resultó ser el año más crítico en términos de frecuencia y severidad de los accidentes viales. Agosto tiende a ser el mes con mayores eventos de accidentalidad vial en la ciudad. Eso puede estar relacionado pues con los diferentes eventos que existen
o que se realizan en la ciudad en esta época del año particularmente. Los sábados y los viernes representan los días que tienen un mayor número de accidentes en la semana, debido pues a los holidays, a los días festivos, a los feriados. Los lunes suelen ser los días más atípicos em, en términos de accidentalidad. Las vías arteriales y las vías principales más grandes presentan las zonas de mayor riesgo en términos de accidentalidad vial, con una mayor concentración de accidentes pues en la zona céntrica, como lo mencionamos anteriormente. El número de accidentes tiende a decrecer am, alrededor del tercer año de gobierno de cada uno de los periodos sí, de gobierno de la ciudad. Continuamos, Cata, porfa, ahí con la última diapositiva. Gracias. Y bueno, ya un poco entre las tres conclusiones finales que quisiéramos abordar acá es que cuando incorporamos las variables de tráfico en nuestro modelo negative binomial, los resultados muestran eh, una alta influencia de las variables espaciales, como que indican que la zona céntrica de la ciudad es una zona crítica en términos de accidentes. Existe, perdón, y hay una gran influencia de los vehículos grandes en cuanto a la frecuencia de accidentalidad vial. Existe pues también un bias, un sesgo en los resultados que obtuvimos, puesto que los datos de tráfico están, como les dijimos, están siendo colectados mediante cámaras que están ubicadas en diferentes zonas de la ciudad. Por lo tanto, estas zonas pues suelen también ser hotspots o puntos críticos de accidentalidad, debido a que son zonas donde se están recolectando datos principalmente, por lo que recomendamos pues que para este tipo para futuros estudios, se usen otras fuentes de información de tráfico para complementar y expandir un poco los resultados que se obtuvieron, y también agregar e incluir datos ambientales como nivel de pluviosidad, para reducir pues el sesgo y la aleatoriedad en los datos. Bueno, ya con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Quedamos atentos a alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Juan Camilo, María Camila, por la exposición. Se ve mucho análisis de la información, tanto espacial como temporal, y también algo de modelación de predicción de tráfico. Una de las recomendaciones hacia adelante es tratar de evitar el término accidente, porque pues realmente para una comunidad importante que trabaja en el tema de seguridad vial, pues todos estos eventos de tráfico siniestros son evitables y no son realmente accidentales. Pues es un cambio de terminología que nos sirve para seguir impulsando políticas públicas en esta área. Tenemos dos preguntas en el chat para poder pasar a la siguiente presentación. Hay una pregunta sobre los signos del modelo binomial negativo que parecen contraintuitivos, porque pues tenemos signos negativos con la velocidad, que es un factor de riesgo, y uno espera que a mayor velocidad, pues mayor siniestralidad, y también con el flujo negativo. Sin embargo, pues de pronto el signo negativo del flujo tiene que ver con que si la vía está congestionada, las velocidades son menores, pero ¿tienen alguna explicación o han trabajado sobre ese punto? Y aprovecho con la segunda pregunta que también fue formulada en el chat. Si pudieron revisar la presencia de dispositivos de control como cámaras de velocidad o elementos de pacificación, y cómo afectan. Tal vez son preguntas para investigación futura, pero Juan Camilo, adelante, y María Camila, si quiere agregar algo. Vale, no, muchas gracias por la pregunta. Bueno, respecto a la primera pregunta, sí, bueno, del tema de los signos del modelo de negative binomial, precisamente estos signos negativos hacen referencia a una mayor congestión de la vía, ¿no? Puesto que, y como lo mencioné en su momento, tenemos una alta ocupación, o sea, hay una correlación positiva entre la ocupación y la accidentalidad, pero una correlación negativa entre los flujos y la velocidad con la frecuencia de la accidentalidad.
ese signo positivo con la ocupación ya es un indicio de que llegamos a un punto de congestión. Entonces, los resultados lo que sugieren es que la frecuencia de la accidentalidad aumenta en los momentos de mayor congestión y en esos momentos de mayor congestión tenemos un decrecimiento en el flujo y un decrecimiento también en la velocidad de circulación de los vehículos. Eso por un lado. Respecto a la segunda pregunta, no incluimos esos elementos de control y creo que vale la pena incluirlos para trabajo futuro. No sé si Ay, sí, Catalina yo quiero quisiera adicionar, agregar algo más. sí, ahí quisiera adicionar lo siguiente. O sea, es esa parte que incluso pues realmente digamos, hace parte de la evaluación de implementación de estrategias políticas y demás, es algo que estamos mapeando, o sea, es parte de las actividades o intervenciones que se han hecho en infraestructura que estamos considerando pues como para el análisis de efectos que tiene eso sobre los puntos o los polígonos anómalos. Entonces, digamos que es que ha sido, o sea, como es, el rango de tiempo es tan grande, entonces mapear eso no es tan sencillo y todavía estamos como en la etapa inicial, es decir, en los primeros años, entonces ya rastreamos como todas las intervenciones, las modificaciones a la infraestructura y demás de esos primeros años y entonces nos falta como una segunda etapa que sería justamente los últimos años donde se vinieron a implementar estas estrategias, pero es algo que sí, efectivamente debemos considerar porque, pues, no sé, una hipótesis al respecto es que eso debe reducir sustancialmente la accidentalidad en esos puntos. Buen punto. Eh, Hay personas desde Medellín preguntando con toda razón de cuáles son las vías más céntricas que tienen más críticas en el centro de Medellín, que, donde identificaron esta alta concentración de siniestros viales. Si las pueden mencionar para la gente que conoce Medellín, puede ser interesante. Eh, sí, o sea, nosotros tenemos, digamos, en el análisis espacial, nosotros pudimos detectar justamente algunas de las vías más críticas. Yo no tengo exactamente los nombres acá, pero justamente en una de las conclusiones que abordamos, la Avenida San Juan es una de ellas. Eh, Bien, sí, no recuerdo exactamente los nombres, natural, pero... Exacto. sí, Digamos que, digamos, a la con alto flujo publicación de del, vehículos grandes como buses. Ujú. y cuando publiquemos pues ya el artículo, seguramente creo que vale la pena resaltar cuáles son específicamente esas vías y por qué son críticas, si por gravedad o por frecuencia. Muy bien. Un tema que dejaron muy claro en el análisis temporal fue que el tercer año de los gobiernos tiene como el mayor decrecimiento y muy interesante el análisis que hicieron de que puede tener que ver con la maduración de los programas y las políticas públicas que normalmente toman un tiempo para ser puestas en marcha y después pues viene la siguiente administración. Muy, muy interesante el análisis espacial y temporal y la modelación. De verdad, muchísimas gracias, Juan Camilo, María Camila, por compartir en el webinar estos resultados preliminares de esta interesante investigación en Medellín. No, Vamos a muchas pasar gracias a a la siguiente. ustedes. Sí. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Allí tenemos, es una presentación desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja sobre el tema de los factores afectivos y simbólicos asociados a la conducción del vehículo privado y su asociación con el comportamiento de las restricciones, de las políticas de restricción vehicular, que pues son muy comunes en ciudades colombianas que las conocemos como pico y placa, pero pueden tener efectos en el tema de afectividad y simbolismo. La investigación fue realizada por Luis Macea, por Luis Gabriel Márquez y José Soto, y nos acompaña el profesor Luis Gabriel Márquez, decano de Ingeniería de Tráfico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, para hacer la presentación de esta investigación. No sé si Luis Gabriel ya tiene acceso a la oportunidad de presentar.
Hola, buenas tardes. Creo que ya estoy presentando. ¿Alguien me confirma o...? Sí, sí, señor, ya está la pantalla y ya está su imagen. Muchas gracias, Luis Gabriel. Adelante. Gracias, Darío. Muy amable. Un cordial saludo para las personas que nos acompañan en este webinar. Tal vez, Luis Agradeciéndole, Gabriel, acercarte un poco más al micrófono para mejorar el audio. lo tengo acá, voy a hablar más fuerte. Eso, muchas gracias. A ti. Bien, entonces les agradezco por la invitación. Realmente es muy importante para nosotros poder compartir los resultados de nuestra investigación. Este trabajo fue liderado por mi amigo Luis Fernando Macea. Él es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. También nos colaboró el profesor José Soto. Él es profesor de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Actualmente se encuentra terminando su doctorado en la Universidad Católica de Chile. Yo soy profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, del programa de Ingeniería de Transporte y Vías. Actualmente, como lo comentó Darío, me desempeño como decano de la Facultad de Ingeniería de la UPTC. Bien, este trabajo se sustenta en el hecho de que la tasa por congestión, digamos que sería una muy buena medida para tratar de orientar mejor a los usuarios de los autos. Se refiere pues a un pago proporcional que hacen o que deberían hacer las personas que utilizan su auto, pues para poder internalizar como todos esos costos externos, entre ellos asociados a la congestión que producen cuando hacen uso de una infraestructura. Teóricamente, pues esa tasa, ese cargo por congestión, se considera una medida eficaz contra la congestión, en la lucha contra la congestión. Sin embargo, su implementación no es fácil, pues primero por temas técnicos que hacen que su implementación pues implique unos retos a veces difíciles de asumir, principalmente en las ciudades latinoamericanas, y también porque puede llevar consigo un costo político, también digamos que unas inversiones en la estructuración y en el diseño de este tipo de medidas, razón por la cual en varias ciudades, principalmente de Latinoamérica, pero también en otras regiones del mundo, se ha preferido implementar unas medidas enfocadas en la racionalización vehicular, que las conocemos en Colombia como las medidas de restricción de pico y placa, que son medidas pues que lo que establecen es una restricción a la circulación siguiendo alguna rotación en el último dígito de las placas o de las patentes de los vehículos. En la literatura pues también se ha demostrado que este tipo de políticas de racionalización vehicular como el pico y placa no conducen al óptimo social, sino que por el contrario pueden traer consigo un crecimiento del parque automotor, a lo mejor orientado más hacia la compra de motocicletas y autos usados para tratar de eludir la medida, lo que en últimas pues agrava el problema de la congestión. Realmente después de que una ciudad implementa una medida como estas, como el pico y placa, no encuentra un escenario tan fácil para desmontarla, pues debido al impacto natural que se genera sobre la movilidad. Sin embargo, digamos que en ciudades como Cali y Bogotá, se han adoptado también algunos esquemas híbridos entre la racionalización y la tarificación, a partir de los cuales se establecen unos cargos, unos pagos por no verse inmerso en la medida de restricción. En Bogotá no estoy seguro si esa medida esté vigente actualmente, fue desmontada
debido a algunos problemas relacionados con la contaminación y con las... No, está vigente Luis Gabriel en este momento. Ya está vigente de nuevo. Ah, ok. Sí, Entonces ahí lo que se establece pues es que los usuarios de los vehículos particulares que quisieran o que no se quisieran más bien ver sometidos a la medida de restricción pues asumen un pago para poder utilizar su vehículo y circular durante los periodos de restricción del pico y placa. Nosotros pues consideramos que este es un esquema que efectivamente puede desestimular el interés de los usuarios por adquirir un segundo vehículo. Eh, Eso sería posible siempre y cuando se logre un balance apropiado entre la tarifa y el nivel de restricción vehicular. Y pues tiene una ventaja también que está relacionada con ser una medida pues relativamente fácil de implementar, que no genera un alto costo político para quienes toman las decisiones y que en últimas podría también abonar el terreno hacia esquemas puros de tarificación. La podríamos considerar como una medida de transición, obviamente siempre y cuando esto esté en la óptica de planificación de los tomadores de decisiones para llegar en algún momento a algo cercano a la tasa o al cobro por congestión. Eh, Nosotros encontramos al hacer una revisión de literatura que posiblemente existen algunos factores simbólicos y afectivos que tienen relación con el uso del auto y que tienen influencia en las decisiones que toman las personas al momento de utilizar sus vehículos particulares. Estamos acá pensando pues en la realización de viajes cotidianos que serían como los del interés de los planificadores, y a partir de esa revisión, pues nos vimos motivados a considerar este tipo de factores simbólicos y afectivos en nuestros análisis. Vimos en la revisión que se hizo que estos factores pues han sido poco estudiados en países en vías de desarrollo y muy poco estudiados bajo condiciones de restricción vehicular, en donde podría existir la creencia de que se está generando una vulneración a la libertad y a la calidad de vida de las personas. Bien, acá un pequeño paréntesis como para tratar de poner en un terreno un poco más firme lo que llamamos estos factores afectivos y simbólicos. Los factores afectivos los consideramos como aquellos sentimientos o emociones que se provocan en el individuo como resultado de una relación entre la situación o experiencia vivida y sus necesidades o intenciones. Y lo simbólico lo podríamos asociar a algo que tiene significado y que tiene un valor mucho más allá de lo físico y lo tangible. Entonces, estamos entrando en un terreno en el que estamos interesados en estudiar el efecto que tienen algunas variables que no son observables de manera directa sobre las decisiones que toman los usuarios de los vehículos de auto en este caso. Y digamos que eso resulta pues bastante interesante, como vamos a ver a lo largo de la presentación. A manera de ejemplo, en Estados Unidos la Estatua de la Libertad pues tiene un valor simbólico como la propia expresión de la libertad, que seguramente excederá con creces el valor de los materiales con los que dicho símbolo está construido. Bien, cerrando este pequeño paréntesis y siguiendo con la introducción de nuestro trabajo, nosotros vimos que aunque existen diversos factores afectivos y simbólicos que pueden ser estudiados, pues realmente es necesario en el propio contexto de la investigación establecer cuáles de dichos factores afectivos y simbólicos podrían tener alguna relevancia en el contexto específico que se estudia. Nosotros enfocamos nuestra investigación hacia usuarios de auto en la ciudad de Cali. Bueno, Cali es la tercera ciudad colombiana
En población debe tener algo así como 2.200.000 habitantes. En Cali se debe tener un registro superior a los 700.000 vehículos en la ciudad, en el área metropolitana, en la zona de influencia. Y a partir de algunas entrevistas en profundidad y de la realización de algunos grupos focales, encontramos que para dicho contexto, la sensación de tener el control del viaje, que sería un factor afectivo, el sentimiento de independencia, que también sería un factor afectivo, y la percepción de pertenecer a un estatus social alto, que sería un factor simbólico, podrían llegar a tener algún efecto en el comportamiento de los usuarios del auto en la ciudad. Entonces, a partir de allí, nosotros nos planteamos como objetivo analizar cómo la sensación de tener control del viaje y cómo el sentimiento de independencia y la percepción de pertenecer a un estatus social alto influyen en el comportamiento de viaje de los usuarios de auto que se ven afectados por una política de cargo, de cobro, asociado a una restricción por placas en la ciudad de Cali, Colombia. Nosotros utilizamos pues una investigación cuantitativa, se hizo un diseño de encuestas de preferencias declaradas, se aplicó o se obtuvo información de un total de 450 usuarios de vehículo particular, de auto, en la ciudad de Cali. La distribución por género, por edad y por nivel de ingreso, pues refleja aceptablemente la distribución de los usuarios en la población de vehículos particulares, mayoritariamente hombres, un 63% en comparación con el 37% de mujeres. Tenemos una distribución por edad con una importante concentración en personas de 35 a 44 años y una distribución pues que abarca un rango de población aceptable para poder obtener algunas conclusiones que sean aplicables a la población en general, y unos niveles de ingreso medios, en su mayoría 67%, de individuos que reciben entre 2 y 6 millones de pesos colombianos en el mes, una representación también de personas de ingreso bajo, digamos, para el grupo poblacional, entendiendo que se trata de usuarios de auto particular, y un 22% de personas de niveles de ingreso altos. En la muestra, pues quedaron representados también empleados en un 57%, independientes, personas que se dedican a otras ocupaciones. Tenemos también representados en la muestra individuos que pertenecen a hogares que tienen un auto. Bueno, estamos hablando precisamente de usuarios de auto. También hogares que tienen 2 autos, un 43%, y hogares que tienen 3 o más autos representados en la muestra en un 18%. También tenemos una representación adecuada de los tamaños del hogar, hogares de 2 personas o menos, 31%, entre 3 y 4, 59%, hogares más grandes, 10%, y niveles educativos, bueno, la mayoría de ellos profesionales y personas con posgrado. En la encuesta entonces se planteó un experimento de elección de modo de transporte que incluyó las 4 alternativas que vemos en la diapositiva. El contexto de elección fue un viaje cotidiano saliendo del hogar en la hora pico de la mañana. Bueno, en Cali la restricción vehicular opera en la mañana de 6 a 10 de la mañana, y en la tarde desde las 4 hasta las 8 de la noche, si no estoy mal, sí, creo que sí, pero en la mañana es de 6 a 10 de la mañana, y el experimento planteó precisamente un viaje, pues en ese periodo, que el periodo pico de la mañana, pues queda inmerso en el periodo de restricción. Y las alternativas que se le plantearon a las personas que respondieron la encuesta fueron, pues, viajar en el vehículo utilizando su auto, y para hacerlo, pues pagar el cargo. En el experimento se estableció un pago mensual
Para tener una referencia, en el momento en el que se hizo el estudio, el cargo anual era cercano a bueno, casi $500, algo así como 1.800.000 pesos. La otra alternativa era viajar en el vehículo sin pagar y como aprovechando las ventanas de tiempo permitidas, es decir, como iniciar el viaje un poco más tarde o anticiparlo. En todo caso, tratar de eludir la restricción. La alternativa 3, viajar en taxi o en Uber o en cualquier servicio de estos que se prestan actualmente de manera individual por plataformas. Y la otra alternativa, utilizar el transporte público, específicamente BRT o bus. Bueno, se utilizaron algunos atributos como el tiempo de viaje con 3 niveles en cada caso y con valores específicos para cada una de las alternativas de viaje. Simplemente pues a manera de información, aquí se consideraron viajes cortos, medios y largos. Los viajes cortos inferiores, dependiendo pues del modo de transporte, digamos como a 20 minutos o más o menos alrededor de unos 20 minutos. Los viajes medios unos 35 minutos y viajes más largos de 45 minutos en adelante, bueno, dependiendo de cada una de las alternativas de viaje. Asimismo, se consideraron los costos. Para el caso del experimento, nosotros consideramos el costo mensual. No recuerdo muy bien, pero Luis Fernando Macea me comentó que se exploró también el pago anual, pero en el experimento la gente entendía un poco mejor el pago por mes. De esa manera se implementó así en 4 niveles. Utilizamos 4 niveles para el cargo a pagar entre 100.000 y 250.000 pesos. Los horarios de restricción, pues asociados a la política que se encuentra implementada en Cali. Las tarifas de taxi y Uber oscilando entre 5.500 y 22.000, dependiendo de la naturaleza del viaje. La tarifa para el transporte público colectivo fija, en este caso, en el año en el que se hizo la encuesta, 1.900, simplemente para tomarla como referencia, pero no se consideró como un atributo experimental porque no estábamos interesados propiamente en el efecto de la tarifa del transporte público en el proceso de elección, más allá de tenerlo como un valor de referencia. Y el número de días con restricción a la semana, se plantearon 3 escenarios que daban en promedio una restricción de 1 día, de 2 días, o algunas semanas 2 días y otras semanas 3, con un promedio de 2 días y medio. Este es un ejemplo de la tarjeta que se utilizó. En total obtuvimos 384 tratamientos, de los cuales se eligieron 36 mediante un diseño ortogonal con balance de niveles. Esos 36 fueron aplicados en 4 bloques de 9 situaciones de elección cada uno. Y pues vemos acá una distribución de la manera como se obtuvieron las respuestas. Un 20% en el agregado de la muestra optó por el vehículo restringido pagando. Un 34% optó por utilizar el vehículo circulando en las ventanas de tiempo permitidas. Un 22% ir a taxi Uber. Un 23% en transporte público colectivo, BRT o bus. En la muestra también encontramos que un 59% de los hombres optó por pagar el cargo, mientras que solo el 41% de las mujeres optó por esa posibilidad. Acá solamente por ilustrar un poco la manera como se identificaron las variables latentes. Recordemos que tenemos un par de factores o variables afectivos, que son la sensación de control, el sentimiento de independencia y un factor simbólico que está relacionado con la percepción de pertenecer a un estatus social alto. Y para poder identificar esas variables que no son observables, pues son variables latentes, lo que hicimos fue utilizar una batería de indicadores que reflejan esas variables en las calificaciones dadas a cada uno de los indicadores que le fueron presentados a las personas. Las personas calificaron esos indicadores en una escala de Likert de 5 puntos que tenemos establecida en esta diapositiva. Y bueno, ya pues podrán luego, para quienes estén interesados, ir
directamente al artículo para entrar un poco más en el detalle de esta información. Bueno, con los datos acopiados, entonces se construyó y se estimó un modelo híbrido de elección, considerando las variables latentes que hemos mencionado ya, la sensación de control, el sentimiento de independencia, la percepción de pertenecer a un estatus social alto. Las variables latentes las modelamos mediante un modelo de ecuaciones estructurales y un modelo de ecuaciones de medición. También incorporamos pues los atributos, las características socioeconómicas de las personas para poder tener una fuente de heterogeneidad y poder ver también cómo estas variables latentes pueden cambiar dependiendo de las características de las personas, de los usuarios del auto. Y en general nosotros hicimos una especificación, bueno, la final, porque realmente en este tipo de trabajos pues se especifican muchísimos modelos y los que se presentan al final son los mejores. Y al final nos quedamos con, con un modelo básicamente en el que las variables latentes iban en interacción con atributos del diseño experimental. Aquí los resultados, más adelante voy a hacer algunos comentarios con respecto a esta tabla. Bueno, tenemos las constantes específicas de las alternativas, se fijó, se tomó como referencia la opción de utilizar el vehículo pagando el cargo por congestión, bueno, perdón, el cargo por eludir la medida. Se incorporaron pues todos los atributos experimentales, todos se obtuvieron con los signos esperados y las variables latentes fueron especificadas en el modelo en interacción. Entonces, por ejemplo, la sensación de tener el control se especificó en interacción con el tiempo de viaje y esta variable fue incorporada en las 4 funciones de utilidad. Utilizamos una variable muda para poder incorporar en el modelo el horario flexible que fue puesto en interacción con el sentimiento de independencia y el costo de la medida se especificó en interacción con la percepción de pertenecer a un estatus social más alto. Todas esas interacciones, como se puede ver, dieron con signo positivo. Ya vamos a ver un poco la interpretación de los signos. Y con relación a los atributos experimentales, pues los signos encontrados fueron todos correctos, estadísticamente significativos y consistentes en todos los casos con la teoría microeconómica subyacente. Es decir, que los individuos prefieren las alternativas con las cuales obtienen la mayor utilidad percibida. Al incorporar los factores simbólicos y afectivos, que era uno de los propósitos de nuestra investigación, relacionados con el uso del auto en el modelo de elección, encontramos que dicha incorporación permitía explicar mejor el proceso de elección. De hecho, nosotros, pues, al utilizar un modelo MIMIC, pues obtuvimos las variaciones sistemáticas en los gustos de las personas, no de manera directa en la utilidad, sino a través de las variables latentes, lo cual nos permite entender un poco mejor el comportamiento de los usuarios. En todos los casos, en las interacciones planteadas, las variables latentes contribuyen de manera positiva y diferente a la función de utilidad, de tal manera que los modos que les permiten a los individuos tener un mayor control de viaje y una mayor independencia, pues aumentan su probabilidad de ser utilizados, y la sensación de pertenecer a un estatus social alto también motiva a los individuos a utilizar más a menudo su vehículo particular. De manera específica, con respecto a la interpretación que hacemos de las interacciones en el modelo, podemos decir que habrá una mayor disposición de los usuarios de escoger la alternativa que les permita tener mayor control de los tiempos de viaje. Entre mayor sea el sentimiento de independencia, mayor será la posibilidad de que los usuarios utilicen el vehículo restringido durante las ventanas de tiempo permitidas, especialmente pues porque pueden reprogramar su viaje para evitar la restricción de pico y placa. De ahí que estaba en interacción con la flexibilidad. La sensación de pertenecer a un estatus social alto también impacta positivamente en la decisión de pagar el cargo por circular durante la restricción de pico y placa,
especialmente cuando la medida funciona con horario extendido. Aquí podemos ver un poco la forma distinta como las personas perciben estas variables. Aquí pues las tomamos en comparación o sobre la base de, por ejemplo, para la sensación de tener el control en los hombres, esa sensación es un poco más fuerte en comparación con las mujeres. Lo mismo ocurre con las personas más jóvenes si las comparamos con los de mayor edad, asimismo con quienes tienen un mayor nivel educativo. Y en todos los casos podemos extraer esa información de la manera como distintos grupos de personas perciben de manera distinta estas variables latentes. Bien, resumiendo un poco los resultados, acá en estas últimas diapositivas podemos decir que los hombres jóvenes y con alto nivel educativo son más proclives a desarrollar sentimientos de independencia y control sobre sus experiencias de viaje. Esto encontramos que es consistente con algunos estudios previos. Igualmente, el sentimiento de tener un estatus social alto se identifica mejor en hombres con más de 2 vehículos en el hogar y con ingreso alto. De la misma manera, al existir más sustitutos para reemplazar el vehículo restringido por la medida de pico y placa, pues los usuarios experimentarán una mayor independencia y control sobre su viaje. El modelo estructural también nos permitió ver cómo diferentes grupos poblacionales responden al cambio modal en virtud de las actitudes y percepciones que son capturadas a través de las variables latentes analizadas. Y acá pues tenemos un ejemplo de lo que se mencionó en esa última acotación. Acá, por ejemplo, vemos el efecto de esta variable de tener una sensación de control. Entonces, podríamos decir que los impactos más significativos en el reparto modal se producen cuando las actitudes de las personas son similares a las de los mayores de 54 años, con un aumento de la demanda de uso del auto en las ventanas de tiempo permitidas. Ahí están cuantificados los incrementos o las disminuciones en el reparto modal de acuerdo con la forma como los individuos perciben esta variable latente en particular. Las barritas de color azul más clarito son las que representan una mayor variación hacia el utilizar el auto durante las ventanas de observación permitidas, y las del azul más oscuro relacionadas con un cambio hacia el pago que sería para circular durante los periodos de restricción. Hicimos el mismo análisis para esta otra variable, para este otro factor afectivo, el sentimiento de independencia. Encontramos que la variación más significativa de la demanda está asociada con actitudes del segmento de población con 2 o más vehículos en el hogar, y en este caso la demanda en el uso del vehículo del auto particular aumenta en los periodos de conducción permitidos. Igualmente, la demanda de pagar el cargo por usar el automóvil disminuye, ya que poseer automóviles adicionales pues permite a los viajeros eludir la restricción. Y con relación a la sensación de pertenecer a un estatus social alto, pues vimos que esta variable es la que tiene el mayor efecto en el reparto modal, de acuerdo con el modelo que estimamos. Y podríamos acá decir principalmente que las personas con un alto nivel de ingresos o personas que tengan más de un automóvil en su hogar aumentarán significativamente su participación en la opción de utilizar su vehículo pagando el cargo para eludir la medida o para no verse sometido a la medida de restricción vehicular, lo que los llevaría a una sensación de mayor estatus social. A manera de conclusión, entonces, podemos decir que las 3 variables latentes relacionadas con el uso del auto fueron identificadas como determinantes en la elección modal bajo escenarios de restricción vehicular en Cali. Asimismo, los usuarios de vehículo particular prefieren usar los modos de transporte que permiten tener
un mejor control de sus planes de viaje, también experimentan un sentimiento de independencia cuando pueden cambiar la programación de su viaje en auto para evadir la restricción por pico y placa. Los conductores que sienten pertenecer a un estatus social alto están también más dispuestos a pagar el cargo por circular durante la restricción. Los segmentos poblacionales más propensos a utilizar el vehículo particular bajo escenarios de restricción son especialmente hombres, adultos mayores, personas con alto nivel educativo, personas con alto ingreso y quienes poseen más de un vehículo en el hogar. Entre otros segmentos poblacionales, la sensación de pertenecer a un estatus social alto es el factor que mayor influencia tiene en el uso del auto, seguido del sentimiento de independencia y del sentimiento de tener el control del viaje. El escenario más optimista desde el punto de vista del recaudo a través de la política del cargo para no verse sometido a la medida de restricción se logra cuando las actitudes de los usuarios del vehículo particular son similares a las de individuos de ingreso alto y que poseen más de un auto en el hogar. En tal caso, la demanda se incrementaría en un 9.7%. Acá pues está el link para el artículo completo que está publicado en Transport Policy y les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Luis Gabriel. Muy, muy interesante este análisis con sus colegas Luis Fernando y José, en el caso de Luis Fernando de la Universidad Javeriana en Cali. Es interesante la evolución de estas medidas y pues la conclusión que ustedes sacan en la introducción de que las medidas de restricción no tienen un efecto y estas medidas híbridas pueden llamar la atención porque generan un recaudo, pero al mismo tiempo pueden estar generando mayor congestión, pues porque están incentivando de alguna manera el uso de vehículos particulares. Una de las personas que participó en el chat nos pregunta por las variaciones entre días, meses, semestre, si esto puede hacerse, y pues esta es una interpretación mía, como un proxy a un verdadero cobro por congestión. Sí, es como una especie de transición que lo pudimos deducir pues a partir de la revisión de la literatura y de la aplicación del mismo experimento. Entiendo, porque no estuve muy al frente de la toma de información, que se probó en el experimento con distintas formas de presentar el cobro o el pago que deberían hacer las personas. Y a nivel del experimento, lo que funcionó mejor para capturar el efecto de ese cobro fue presentar el pago mensual. Realmente esto no es que tenga una relación directa con la mejor forma de cobrar en el sistema, solamente como que tiene una relación con la mejor forma en que las personas a quienes encuestamos percibían el efecto de la tarifa. Pero yo creo, y ya yéndome por fuera de lo que se investigó, que si esto se adopta como una medida, pues debería ser más o menos flexible, no obligar a que todo el mundo pague el mes, porque eso a lo mejor tiene un efecto negativo en el hecho de que las personas así no vean que necesitan sacar el auto, por solo saber que ya pagaron el mes, terminen haciéndolo. Podría ser un poco más interesante en algunos casos, incluso considerar el pago de estas medidas mediante tarifas diarias, así como ocurre en Bogotá, por ejemplo. Me parece que es una opción también para algunos casos muy concretos en los que las personas necesitan utilizar su vehículo para poder realizar algún viaje, de pronto por temas de salud. Acá ya estoy especulando más de la cuenta, porque esto no lo investigamos, pero creo que pudiera dar como algunas ideas también para posibles investigaciones sobre esta misma temática. Así es. Para información a los participantes, Bogotá tiene este esquema de cobro y ha sido una de las fuentes interesantes para la financiación del sistema de transporte público, pero tiene un efecto negativo en mayor utilización del vehículo particular. Se recaudan del orden de 400.000 millones de pesos al año. Estamos hablando de como 10 millones, toca hacer la transferencia a dólares, pero pues es una fracción del costo total de lo que nos cuesta operar el sistema de transporte público.
Entonces, en ese sentido, cualquier modificación en esto puede tener un impacto fiscal. Hay un previo estudio que fue presentado en MIT, pero desafortunadamente no he visto un artículo sobre el orgullo de tener el carro, y las variables latentes que ustedes están mostrando muestran que hay una asociación con ese orgullo de Car Pride. No sé si existen algunas otras preguntas en esta audiencia del webinar, realmente muy amables. Tenemos en este momento 26 personas enlazadas y Tomás nos envía felicitaciones, Tomás Guerrero envía felicitaciones, profesor Luis Gabriel, a ustedes como autores de este artículo y la publicación en Transportation Policy. No sé si existan preguntas adicionales. Sí, tengo aquí algunas, Quería además comentar de las que... quería comentar algo que ocurrió durante el desarrollo de la investigación. Yo le decía a Luis Fernando Macea que para mí era muy difícil de creer que la gente realmente sintiera como un estatus por el hecho solo de tener un vehículo. Y yo lo contradije mucho en eso al comienzo, pero pues en estos casos digamos que los números son los que le dan la Dejar la razón. evidencia que hable. Y efectivamente sí hay una percepción como que el hecho de tener el vehículo, como que ya a algunas personas les hace o nos hace creer que pertenecemos como a un grupo de cierto nivel, de cierto estatus, lo cual a mí me sigue pareciendo raro, pero pues los datos y la modelación que hicimos pues es lo suficientemente robusta como para decir que sí hay un efecto en ese sentido. Hay variables afectivas y de estatus asociadas y pues que básicamente fueron pues las variables latentes que ustedes encontraron en su modelación de selección discreta. No leo más preguntas. Quiero felicitarlos también, acompañar la felicitación del profesor Tomás Guerrero y agradecer mucho la participación principalmente de los ponentes hoy, María Camila, Luis, también Juan Camilo desde la Universidad de California Davis y el profesor Luis Gabriel Márquez desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Esta serie de webinars seguiremos haciéndola con invitación a participantes. Estamos tratando de concentrar en artículos de este grupo de investigadores de Panam que de alguna manera estén reflejados también en nuestras publicaciones. El nuevo journal de estudios de investigación en transporte en América Latina que dirigen la profesora Larrañaga y el profesor Víctor Cantillo, y una invitación también a los investigadores que sometan sus artículos de investigación a este journal y también se mantengan atentos a invitaciones que hacemos para eventos. En este momento estamos preparando el Congreso de Transporte y Tráfico en Ibagué, en Colombia, en el mes de agosto. Ya estamos en la revisión de las ponencias que fueron sometidas y esperamos un evento de éxito y al que invitamos a toda la comunidad en América Latina y en Estados Unidos y Canadá. No sé si existe alguna observación adicional. Mi nombre es Darío Hidalgo. Tengo la fortuna de acompañarlos desde la Universidad Javeriana en Bogotá y creo que con esto cerramos nuestra sesión del día de hoy con un gran agradecimiento especialmente a los ponentes y todos los participantes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Darío. Saludos.